Y vamos directamente a Nueva York con nuestro colega Jesús García. Él es periodista del diario La Opinión de Los Ángeles, pero como usted lo ha visto aquí en este espacio, da cobertura al juicio que hace exactamente 8 días comenzó en la parte de las audiencias. Hoy, Jesús, bienvenido, muy buenas tardes, continuó. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Álvaro Alejandro, por la invitación. Encantados. Hoy fue un día de nuevos testigos, nuevas voces ahí en la sala, también de nuevos testimonios y algunos de ellos muy estridentes, Jesús. Bueno, básicamente tuvimos uno solo. Es correcto. El cuarto cooperante fue bastante interesante, Sí. estridente. Fue un día muy, muy emocionante el día de hoy. En muchos sentidos, Oscar Nava Valencia, alias El Lobo, quien fue dirigente del Cártel del Milenio, que recordemos este cártel que después derivó, porque se formaban también parte de este cártel, el Mencho, que bueno, y los Queenies, que después generaron el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuando ya fue el rompimiento total con el Cártel de Sinaloa y estos grupos que estaban unidos también con los Beltrán Leiva y que, bueno, tuvieron un rompimiento brutal, porque fue brutal en cuanto a muertes en México en ese momento por la guerra que desataron, no solamente, digamos, entre ellos mismos, sino muchos civiles, gente desaparecida, etcétera. Pues bueno, este testimonio de Lobo fue bastante interesante, en primer lugar, porque los fiscales sorprendieron a la defensa, no le avisaron que iban a llevar este cooperante, de algún modo, no respetando el acuerdo que habían acordado con la defensa ante el juez, y que el juez les había pedido que respetaran, de avisar por lo menos 24 horas de antelación qué cooperante iba a participar. Le llaman, ¿cómo es la palabra correcta que dijeron el día de hoy? Testigos sensibles. Entonces tienen que avisar de estos testigos sensibles, que básicamente son los cooperantes, gente de la que no pueden proporcionar información porque podrían ponerse en peligro o podría divulgarse esa información que no quieren que se divulgue. Finalmente, pues llega con esta sorpresa, evidentemente empiezan las declaraciones y la primera parte de la mañana fue brutal para García Luna porque señaló que él le entregó más de $10 millones a García Luna, dividido en varios momentos. 2.5 millones como parte de algunas de las colectas que se hacían con el cártel de Sinaloa para entregarle el dinero, $5 millones después de la incautación de 10, eran más de 20 toneladas, pero 10 toneladas de cocaína que le pertenecían a él y que buscaban recuperar, y $3 millones adicionales para una reunión que tuvieron en Guadalajara, Jalisco, ya después del rompimiento que el Lobo tuvo con Arturo Beltrán Leiva, medio millón de los cuales se le había entregado como adelanto a Luis Cárdenas Palomino, justamente para generar esta reunión en Guadalajara, donde se encontraba García Luna como parte de sus actividades como secretario de Seguridad Pública. Entonces eso fue una bomba, evidentemente informativa en este momento. Sin embargo, pues bueno, el proceso fue avanzando, la fiscal guió justamente a este cooperante sobre cómo había sido el trabajo de García Luna con ellos. Y entre una de las cosas que reveló también es que García Luna, por esta incautación, que fue un problema serio tanto para la organización de los Beltrán Leiva como para el Cártel del Milenio, pues querían recuperar por lo menos la droga y saber qué hacer con ello, porque tenían la presión de los socios colombianos, que no mencionaron específicamente qué socios, sin embargo, tenían que pagar pues una cantidad bastante alta de dinero, $50 millones, eran, digamos, el monto aproximado que ellos tendrían que haber cubierto y que no querían hacer. García Luna les dijo, bueno, nosotros no fuimos encargados de este operativo, los encargados fueron la Marina y autoridades estadounidenses, suponemos que la DEA, porque no se mencionó directamente a la DEA, pero bueno, los que colaboraron directamente durante mucho tiempo y a quienes más confían la DEA o confiaban durante esos periodos, pues era justamente la Marina con quien más se coordinaban. Pues bueno, después de este proceso, García Luna les prometió que iban a entregar un documento para que vieran justamente cómo se dio ese operativo. Supuestamente entregó este documento a Arturo Beltrán Leiva,
este lo envió a sus socios, entre ellos el Lobo, y ahí se establecía que, bueno, convencieron finalmente a los colombianos y ese problema como que se despresurizó. Pues bueno, queda la historia del documento y todo. Es muy interesante porque en esta primera parte, durante el cuestionamiento de la fiscal, la defensa hizo varias objeciones. Regularmente no hace objeciones como muy constantes y en esta ocasión hizo bastantes objeciones y la mayoría pues, fueron aprobadas por el juez. Referencia mucho para tratar de conectar digamos, los pagos que habría recibido García Luna, algún tipo de reunión, como mucho más específico. Muy enfocado en esta teoría, la defensa ha estado manejando esto de decir que la fiscalía se está moviendo mucho en el que dijeron, es decir, que alguien más dijo, no necesariamente el cooperante. A ese cooperante alguien le dijo que García Luna hizo tal cosa. Entonces han cuidado mucho eso, el juez como que está abierto a eso, está abierto a que los cooperantes puedan decir lo que quieran en cuanto a las acciones de las que fueron testigos directamente, pero sí es más cauto al señalar de que este cooperante a alguien más le dijo algo y él creyó que pues era cierto. Entonces, pues los fiscales la defensa logró hacer esas objeciones y ahí medio se dio la rebatinga. Pero lo mejor vino después, no sé, bueno, si quieren hacer una pregunta, no puede seguir como... Sí. No, es que yo leí la crónica, Jesús, Sí. perdón, Álvaro, leí tu crónica y pues sí, es un texto extraordinario porque tú detallas justamente ese toma y daca que hubo ahí en el juicio, la intervención de unos, a ver, espérame. Y hay un momento en el que le pregunta, creo que la juez o el fiscal, un fiscal le pregunta, ¿y usted vio el documento? Para que la audiencia se dé cuenta, y me gustaría que empleas un poco de qué documento estamos hablando. García Luna le lleva a los narcotraficantes un documento oficial del gobierno de la República para justificar por qué habían perdido ellos, narcotraficantes. 50 millones de dólares en droga en Manzanillo. Así es. Así es, la fiscal, una de las cosas que empezaron a hacer más los fiscales ahora, esta fiscal en particular, es decir, dígale al jurado para tratar también conectar. Eso es súper interesante e importante, mensajes, la manera en que maneja estos mensajes. Entonces sí, justo cuando le empieza a hablar el Lobo de este documento, le pregunta, ¿y usted vio este documento? Sí, y es cuando ya le dice que Arturo Bertrán Leiva se lo envió y que él revisó el documento y etcétera. Cuando viene entonces la réplica de la defensa, el abogado Florian Meadows le pregunta, oiga, ¿y usted vio este documento? Pues sí. ¿Y dónde está el documento? Le dice, pues no lo tengo. Y dice, ¿y por qué no lo tiene? Si este documento realmente es muy importante, además sería una gran prueba, ¿no? Le dice, porque este documento también nos implicaba a los líderes de los cárteles. Y entonces, en ese momento, el documento para nosotros cumplió su objetivo, que era terminar con el problema que teníamos con los socios de Colombia y explicarles qué es lo que había pasado. Pero a nosotros no nos convenía que ese documento se anduviera divulgando por ahí, y entonces por eso para mí ya no era útil. Esa fue la justificación. Evidentemente, la defensa no quedó muy convencida y estuvo cuestionando mucho sobre esa parte. Pero yo creo que ese elemento es sustancial porque hoy realmente vimos el espíritu de lo que yo les decía. ¿Se acuerdan que les decía que la defensa estaba agarrando fuerza, que estaba creciendo? César de Castro está más plantado. Este otro abogado, Flores, que lo ayuda, siempre se me olvida su nombre de este abogado que es interesante, Florian Meadows, perdón, quería confirmarlo. Pues bueno, este abogado que es buenísimo haciendo cuestionamientos, porque es lo que yo les decía, una tras otra, pum, 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 era mucho lo que hacían los abogados del Chapo. Y eso, evidentemente, más allá de lo que puede ser entretenido, porque en realidad es lo de menos, cuando estás en la corte es brutal de cómo puede poner en aprietos
a un cooperante. Sin embargo, dejando, digamos, tratando de quitar el elemento de que sí lo acorraló en ciertas cosas, y yo creo que al final el cooperante se puso tan nervioso que trastabilló en elementos importantes, me parece que los fiscales al final logran tratar de atajarlo y decir, pues ese cuate tenía miedo y afirma decir la verdad. Entonces, ese es el mensaje que al final tratan de mantener. Pero recordemos esto, y yo lo que les decía, este juicio, el juez lo maneja de esta forma. Ese es uno de estos juicios donde se tiene que manejar el elemento de más allá de la duda razonable, es decir, no nos debería de quedar prácticamente duda de que esta persona es culpable de lo que se le está acusando. Entonces, los fiscales tienen que demostrarles a ustedes eso. No importa si es solamente con los dichos de unos cooperantes o no. No significa que sea lo único que tienen, ¿eh? O sea, porque por la discusión que tuvimos el día de hoy, lo que tuvimos, ya hubiera querido yo estar en medio de esa discusión, ¿verdad? La discusión que tuvieron el día de hoy, o sea, hay elementos todavía que vamos a ver y que nos pueden sorprender. Es decir, los fiscales sí traen otra información, que por eso han estado muy cuidadosos, y yo creo que hoy querían darle un buen golpe a la defensa con este cooperante sorpresa. Bueno. Y la defensa... Sí, adelante, no pregúntame sí, por qué. Jesús, es que hay dos elementos que a mí me llaman la atención. Uno es finalmente un narcotraficante prominente, Óscar Nava Valencia, el Lobo. Y es un personaje que no solamente afirma que le entregó $10 millones a Genaro García Luna, mano derecha de Felipe Calderón, sino que es un, es un testigo cuyo testimonio conecta con el de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, en efectivamente la misma lógica para acreditar que efectivamente García Luna pues es un personaje que está efectivamente vinculado con el narcotráfico. Así es, yo creo que aquí el elemento, yo insisto mucho en esta parte sí. de que está de conspiración, eso es súper fundamental, porque a veces nos damos de, no demostraron que traficó con la droga, pues que no es el objetivo de los fiscales demostrar eso, punto. Tienen que demostrar que hubo algún tipo de conspiración y él fue parte de esa, directa e indirectamente, ya sea que se hizo a un lado sabiendo que estaban cometiendo un delito o que se reunió con ellos activamente, recibió dinero y los protegió. Que esos son los elementos que están poniendo sobre la mesa los fiscales. Entonces, con esos elementos que bien señalas, Álvaro, pues bueno, Sergio Villarreal puso sobre la mesa los elementos básicos del caso y están empezando a conectar. Lo que hace Óscar Nava Valencia, el Lobo, es justamente apuntalar parte de lo que dijo el Grande. Sin embargo, entiendo, sí se puso nervioso, pero voy a decir una cosa que no puse en la crónica. A ver. Pero este cuate llegó con su uniforme de reo. A diferencia de los otros que llegaron también con Héctor Tolentino, el de los trinitarios, él no iba con los de los reos, pero a mí me parece, por cómo lo vi, por la estructura del cuerpo, iba con un chaleco antibalas. O sea, caray. Sí, este cuate tiene miedo. O sea, su miedo es legítimo. Y luego, este chaleco antibalas se puede ver de frente, quizás no se nota mucho. Sin embargo, como cuando caminaba de perfil, se le veía la espalda rara, así como encorvada un poco, pero como que no concordaba la figura de la espalda. Correcto. Y junto a un lado mío estaba un agente de los vigilantes de la corte que traía un chaleco antibalas y se le hacía exactamente el mismo bulto. Entonces, desde mi perspectiva, claro, traía un chaleco antibalas. Es que este personaje, Jesús, es de una importancia fundamental para el juicio. Hay un momento que tú narras donde
le pregunta, porque él entra a donde están sentados Genaro García Luna y el Barbas. O sea, imagínate tú, el secretario de Seguridad Pública Federal, el brazo derecho del presidente de México, sentado con Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca, Barbas, ¿no? en Cuernavaca, y le preguntan, caray, ¿y qué sintió? Algo así le preguntan, ¿no? ¿No lo detuvo? Y no, y él responde. La fiscal fue la que le preguntó eso y no lo detuvo. Ahí la defensa hizo objeción y entonces ella ya no quiso insistir en esa parte. Pero luego justo esto que estás diciendo, Alejandro, dijo, llegó a la reunión García Luna y se me sorprendí de verlo. Así es. Lo vi y se sentó frente a mí a un lado de Arturo, así lo dijo. Pero lo dijo muy convencido. Después, yo creo que este elemento, cuando viene el cuestionamiento de la defensa, cuando le empieza a preguntar y a ponerlo en problemas sobre fechas, sobre por qué no había hablado antes de García Luna. Si quieren, escuché que querían decir algo, pero ahorita entramos a esta parte que me parece fundamental hablar de ella. Sí, yo lo que quería preguntarte era también, ¿cómo se observó a Genaro García Luna? Por una parte, ¿cómo se veía su rostro por una parte? Y otra cosa, una vez más aparece el mano derecha, a su vez, de Genaro García Luna, que es Cárdenas Palomino. Así es. Bueno, este personaje que aparece prácticamente, haya aparecido bastantes veces, Luis Cárdenas Palomino. García Luna hoy estaba bastante relajado, pero hoy, después que vio al testigo, nosotros no lo podemos ver de frente, pero vemos un poco perfil. Pero las cosas que pude observar, hoy más que nunca lo vi tomando nota. Ya. Más que nunca, más que con otros, estaba, pero sí, ocupadísimo, escribe. Y como hay algunos, digamos, descansos, en ese momento puede hablar con sus abogados y como contrapuntear. Incluso en ese momento puede comentarles cosas y entonces decir, yo lo que pienso es que parte de eso tiene que ver con el tipo de cuestionamientos que hizo la defensa. Es decir, ayudó de algún modo a que la defensa se sintiera más firme también en cuestionar ciertas cosas, ¿no? Y esto que yo creo que la mayor ganancia que logró el abogado el día de hoy, este abogado de García Luna, fue poner un poco, no necesariamente completamente en duda, pero sí decir, a ver, ¿cuándo empezaste a hablar sobre García Luna? ¿No? Te detuvieron, te extraditaron y empezaste a cooperar en 2013 con las autoridades estadounidenses, pero entonces no hablaste de él. Y entonces, ¿por qué no hablaste de él? Y él insistía en esta parte, porque esa no era lo que me estaban preguntando. O sea, los fiscales estaban enfocados en otros criminales y en la ruta de la droga, no necesariamente en corrupción. Sin embargo, sí mencionaste a un exsecretario de Defensa, que ahora se me fue el nombre, pero que seguramente ahorita lo checamos, Galván, ¿no? Que fue secretario de Felipe Calderón. De Felipe Calderón. Guillermo Galván. Y que habría recibido también un soborno, pero nunca específico de cuándo y no hubo detalles al respecto. Sí, no hubo muchos detalles al respecto. Pero fue mencionado el secretario de la Defensa de Felipe Calderón por sobornos. Así es, que también estaba. La primera vez. Es la primera vez. Es la primera vez que se menciona. No hubo mucho detalle, realmente fue cuando se mencionó, y luego cuando la defensa le cuestiona, pero se acordó del exsecretario de Defensa, pero no se acordó del secretario de Seguridad Pública. Y entonces este cuate, el Lobo, le dice, bueno, estaban pasando demasiadas cosas y pues también tenía miedo, o sea, había muchas cosas pasando al mismo tiempo. Y luego empieza esta parte de decir, porque el abogado sí insistía, hasta incluso en algún momento el juez le dije, a ver, ya establece, ya sabemos que no habló al principio de él, ya estableciste, pero como que pues move on, ¿no? O sea, avanza hacia otro, ve avanzando. Y entonces este cuate, el Lobo, establece que en una de las insistentes preguntas al respecto, dice, bueno, a ver, yo no hablé porque tenía miedo. El abogado le recuerda, en diciembre del 2020, cuando ya tenías una declaración de que habías visto a García Luna, le habías dado dinero, etcétera, etcétera, etcétera,
con las fiscales les dijiste que tu historia no era cierta, que no ibas a decir eso. Ah, caray. Les dijiste. Eso les dijiste. ¿Por qué te arrepentiste? Y entonces dice, después te quedaste con 2 agentes de la DEA, uno de ellos se mencionaba como Mori le dicen, pero parece ahí que no menciona la T, muy bien, entonces Morty, y Morty te hablaba y te decía, ¿pero qué estás haciendo? Piensa en tu familia. Porque este cuate lo que decía es que le daba miedo realmente hablar, que sentía que le daba miedo hablar, y en algún momento habló de uno de sus hijos, dice, en ese momento mi hijo, y como que en ese se quebró un poco, y ya no se andó mucho al respecto. Pero básicamente que le había dado miedo, pero que finalmente lo convencieron que tenía que mantener su versión de lo que ya había dicho y que había confirmado, y la fiscal le volvió a insistir. Entonces, ¿está usted diciendo la verdad? Sí, estoy diciendo la verdad, porque decidí que iba a decir la verdad. Eso fue lo que comentó. Pero sí estuvo en este trastabilleo, evidentemente le abrió a la defensa la puerta para cuestionar y poner en duda, digamos, al cooperante. Lo que no pudo poner en duda la defensa fue algún beneficio adicional de Lobo, porque Lobo ya tuvo una reducción de sentencia por estar cooperando en otros casos, ha cooperado en otros juicios que yo honestamente no los tengo en este momento en la memoria, pero tras bambalinas, estos tipos de personajes pueden cooperar con muchos casos al mismo tiempo. Hay que recordar algo, porque mucha gente piensa, este caso es nuevo. No, a ver, la Corte del Distrito Oeste en Nueva York tiene muchísimos casos y todos están conectados. Todos los Beltrán Leiva, por ejemplo, el caso del Chapo era el número 4 de los Beltrán Leiva y todavía está abierto el proceso para Ismael Mayo Zambada, que la tienen guardada. Si lo vayan a detener o no, no lo sabemos, pero ahí está abierto el proceso. Entonces el Chapo fue parte de todo todo ese paquete del que está también siendo parte García Luna. No es la misma causa, pero es parte, está conectado, ¿no? Y tenemos también a Edgar Beitia, por ejemplo, sí, que fue en la misma corte, que incluso ahorita está en la misma prisión que García Luna y que es posible que vaya a ser testigo. Según la primera lista, estaba en la lista de los testigos, pero todavía no está confirmado cuándo vaya a ir a la corte. Entonces, es parte de todo, digamos, una investigación integral. Entonces, estas personas cooperan con varios casos al mismo tiempo. No es que nada más los agarren para uno solo. Entonces, lo que señala es que durante todo el proceso, cuando detienen a García Luna, los fiscales le preguntaron a él si sabía algo de él, y fue cuando decidió hablar, digamos, más al respecto. Ahí hubo un problema de fechas, porque primero él había dicho que se había enterado de la detención de García Luna en 2019 a través de los medios. Luego dijo que se enteró realmente porque los fiscales le contaron como detalles. No quedó claro si le contaron más detalles o realmente a él le informaron en ese momento que lo habían detenido. Luego, cuando el abogado defensor le vuelve a preguntar, vuelve a decir que se enteró como que poco a poco a través de los medios. Esas cosas pueden generar como cierta duda, ¿sabes? Eso es, si los fiscales no se ponen buzos, eso les puede ir generando problemas. Claro, porque hay, claro, Jesús, porque hay un intercambio ahí, pues lo tratan de encajonar con las fechas. Había dicho Lobo que sí conocía a Genaro García Luna. Después, antes del juicio, como que se echa para atrás. Y luego ahora vuelve a salir. Entonces la defensa les dijo, a ver, pues, ¿en qué estamos? ¿Sí viste o no viste a Genaro García Luna? No, sí conocía a García Luna, lo que no sabía era sobre la fecha de detención. El personaje que dudó de conocer, en algún momento pusieron la duda si realmente lo conocía o no, fue Luis Cárdenas Palomino. Luis Cárdenas. Luis Cárdenas Palomino, porque la defensa le dijo, oiga, usted cuando le presentaron la fotografía, cuando fue cuestionado al principio, no lo reconoció. Y entonces dice, pues la verdad es que no me acuerdo, porque hace pasado tiempo y no me acuerdo de muchas cosas. Obviamente también tiene que ver mucho el entrenamiento que reciben los fiscales. Claro. Hay que recordar que los cooperantes y cualquiera de los testigos, principalmente los cooperantes, reciben un entrenamiento especial. Es decir, ¿por qué? Pues porque los fiscales, en cualquier proceso sucede, no importa el tipo de proceso,
tratan de adelantarse al tipo de preguntas que la contraparte va a establecer justamente para desacreditar el testimonio. Entonces se nota evidentemente, y lo vimos perfectamente con Sergio Villarreal, el Grande, porque finalmente él se les fue como pez, o sea, se les resbaló una tras otra, no pudieron agarrarlo bajo ninguna, ni ponerlo, ni acorralarlo, ni nada. Y en el caso de Lobo, sí lograron ponerlo en problemas por estos elementos que les he mencionado. Sin embargo, la información que hoy se reveló fue brutal. Me parece que eso abre mucha beta para ver cómo van a conectar los fiscales en los siguientes días con los cooperantes. Esta semana hay 16 testigos que se van a presentar. Algunos de ellos son testigos considerados sensibles y pues bueno, la defensa se ha quejado porque no les han presentado la información como a tiempo, pero a mí lo que me llama la atención, si no les han presentado la información a tiempo, es primero que no confían en ellos y en segundo, y lo más importante, es que tiene esa información, claro, ¿no? Aquí. Sí. Oye, para mí me parece que es también contundente las imputaciones. Este personaje del Cártel Los Valencia, Cártel del Milenio, en el que también estaba el Mencho. Sí, claro. Fue detenido en octubre de 2009 por el Ejército. No fue la Secretaría de Seguridad Pública, fue el Ejército a partir de una llamada anónima, de acuerdo con lo que se informó en aquel momento. Y las imputaciones que hoy hace directamente, sí, efectivamente están, digamos, en concordancia con lo que dijo, con el testimonio del Grande. Luego nosotros... Perdón que acote esto, perdóname que te interrumpa rápidamente. No, adelante, por favor. Muy bien en esto, porque el hecho, dos elementos importantes que García Luna no pudo controlar, siguiendo esta narrativa, fueron, uno, el decomiso de la droga, que fue hecha por la Marina y autoridades estadounidenses, eso fuera de su jurisdicción, de que no pudo controlarla, de su área, y esto, la detención de el Lobo, o sea, que tampoco pudo contenerla al final, ¿no? Entonces, eso también, ya viéndolo, digamos, fríamente, pues son elementos importantes, porque de lo contrario, si él hubiera estado a cargo, otra cosa hubiera podido suceder. Pero sucedió lo que hoy escuchamos en la corte, ¿no? Claro. Luego, Iván, lo que iba a comentar es que nosotros estamos muy acostumbrados, volteamos a ver a los testigos, y como estamos muy atentos de todos estos juicios, ha habido al menos 2, 3 juicios importantes. 2 juicios, acaba de pasar el del Chapo, y hemos escuchado a estos testigos en el juicio del Chapo, pero en el pasado, en mismo Estados Unidos, sí hay una tradición de que los testigos sean parte de los mismos grupos de crimen organizado. Nosotros acá luego escucha uno que, pues, ¿cómo le van a creer a un narcotraficante un testimonio en contra de quien lo persiguió? No, es que por ejemplo, a John Gotti no lo hunden, no lo agarran en flagrancia, terminan hundiéndolo los mismos miembros de la mafia que se apegan al testigo de programa al programa de testigos protegidos del FBI. O sea, termina siendo, porque no hay otra manera de hacerlo. En el caso de las confabulaciones esas de grupos cerrados, pues ¿quién más iba a poder testificar de una reunión del Barbas si no era otro jefe del crimen organizado? Porque tú cuentas en tu crónica, Jesús, que el dinero, el cargamento y obviamente la pérdida de ese cargamento y le impacta por igual al Lobo y al Barbas. O sea, estaban compartiendo, era un hombre de primer nivel dentro de esa operación. En efecto, de hecho, esto lo he respondido, digo, no ustedes me han preguntado esto, pero yo creo que qué bueno que lo sacas a colación porque me han preguntado en otras entrevistas. Oye, aquí en México todo el mundo está diciendo que le va a querer a esos criminales desacreditados, solo quieren ganar. A ver, primer lugar, primera cosa, los fiscales en Estados Unidos tienen estas herramientas que les autoriza
la ley en los Estados Unidos para investigar casos de muy alto nivel y muy alto rango. El juez Brian Cogan ha señalado, este caso es especial y este caso es de muy alto rango. Es decir, no estamos hablando de cualquier caso, no se está juzgando a Juan de las Fitas, por así decirlo, estamos juzgando a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública mexicano que tenía un intercambio de información privilegiada con autoridades estadounidenses. Eso en primera. En segunda, sí, los cooperantes podrían tener cierto interés en responder ciertas cosas, pero al mismo tiempo, cualquier persona que logre demostrar que este cooperante, uno, dos o cualquiera de los cooperantes, mintió y pueda demostrar que mintió, el caso se puede caer completamente. Y no solo eso, puede afectar el sistema de justicia también de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estas herramientas ya no serían confiables para utilizarlas. Y cualquier persona acusada y enfrentando algún juicio podría desestimarlas de manera. Aquí lo que es importante es la inteligencia de la defensa para cuestionarlo suficientemente, incisivamente, para generar esa duda. Hoy hizo una buena labor, lo puedo decir, que este abogado hizo una buena labor. Trabajó más para tratar de meter la duda y logró ciertas cosas. Fue muy difícil porque era un mundo de información la que se reveló, pero decir perdón que yo lo diga de esta forma, decir de manera irresponsable, nadie les va a creer a estos cuates porque son unos delincuentes y no deberíamos de creerlos. ¿Por qué deberíamos de creerlos? ¿Por qué? Porque son parte de un sistema de justicia que a lo mejor no comprendemos o no nos interesa comprender de todo quienes no viven en los Estados Unidos, ¿no? Claro, y es una experiencia de muchos años de estos juzgadores con otras mafias que incluso en el caso de la italiana hay un código, la omertà, para que no hablen. Entonces, pues un testigo cooperante tiene un valor enorme. Jesús, pues qué privilegio tenerte aquí en Los Periodistas contándonos de primera mano lo que has visto el día de hoy ahí en el juicio. Muchísimas gracias. Nos levantas siempre el rating. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Álvaro, Alejandro, y pues bueno, perdón que haga mi anuncio, que la gente nos siga también en laopinion.com, donde estamos publicando nuestras historias. Y pues bueno, también puedes seguirme en Jesús Gar en Twitter. Y pues ojalá me vuelvan a invitar después de mis anuncios de hoy. No, pues siempre, mañana mismo aquí nos vemos. Encantadísimos. Es arroba tu Twitter. Yo te sigo, por supuesto, pero es arroba Jesús Gar. Jesús Gar. Síganlo porque sí está haciendo actualizaciones en tiempo real. Así para usted que está muy atento de lo que está pasando allá. De verdad, sígalo porque él está allá adentro. Está acreditado y entonces está viendo y a veces tiene la oportunidad de estar haciendo actualización cuando todo el mundo estamos esperando una buena fuente para saber. Es Jesús García. Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo muy grande. Gracias, que estén muy bien. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches.